propiedad de cohesión entre las moléculas de agua y de adhesión entre el agua con las paredes del xilema. Y entonces sube todo como un todo. Cuando sube el agua por el xilema se produce un déficit y las células de la raíz van a empezar a darle agua al xilema, entonces van a entrar en déficit y así sucesivamente hasta que los pelos radiculares tienen menor potencial agua que la que hay en el suelo y por eso el agua ingresa del suelo a las plantas, ¿sí? A las raíces. Todo eso habría que explicar, ¿sí? Bueno. Esta otra también que me llamó mucho la atención, porque lo dije, lo mostré, lo hablamos. ¿Cuáles son las novedades evolutivas que surgieron a partir de la aparición de las flores, ¿no? La fecundación doble, chicos, que eso lo habíamos charlado, que era importantísimo. De hecho, alguno puso endosperma en la segunda parte, que dice qué estructuras se forman a partir de ella. Pusieron endosperma, pero el endosperma se forma justamente por la unión de los dos núcleos. ¿Cómo se llaman los de medio? Polares. ¿Polares se llaman? Iba a decir polares. Los dos núcleos polares con uno de los núcleos del tubo, ¿no? Entonces, se forma esa estructura 3N, que es el endosperma. Y la otra unión que hay es el núcleo masculino con la ovocélula, que forma el embrión. Entonces, la fecundación doble es fundamental. Es una recontra novedad evolutiva, porque ya tener un tejido específicamente formado para la alimentación de la semilla, ¿sí? Una vez que germina, ha sido importantísimo. Y después la otra novedad es la semilla protegida. ¿Sí? Algunos pusieron fruto, sí, la estructura es el fruto, entiendo, pero la novedad es la semilla protegida, porque tener un embrión que esté protegido por un órgano externo, ¿sí? Como es el ovario, le da muchísima más viabilidad, chances de supervivencia, y también fue una novedad evolutiva muy importante. Si no existieran los frutos, no existirían los dispersores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las novedades evolutivas tienen que ver con el éxito que genera una determinada característica y, en general, con la diversificación que produce la aparición de esa característica, ¿sí? Bueno, esas tuvieron bastantes problemas. La pregunta 8, creo que casi todos lo contestaron bien. ¿Alguien lo contestó mal como para que la explique? Yo lo contesté mal, pero no la había entendido. Bueno, entonces explico. Vos tenés ahí semillas, ¿no es cierto? Que están en todas las mismas condiciones, ¿no? Y en la oscuridad. Y se le tomó el peso seco antes de la germinación y después, ¿no es cierto?, de la germinación. Eso es cada columna. Y a su vez te dan determinados parámetros, como son la celulosa, almidón, otros compuestos orgánicos, ceniza, biomasa seca total, ¿sí? Y te dicen, ¿por qué el peso seco total disminuyó en las semillas? Dice eso, ¿no? En las semillas germinadas, ¿es eso? Sí, porque el peso total disminuyó en las semillas germinadas. Bueno, entonces vos lo que podés hacer es primero mirar la última fila, que dice biomasa seca total, y ves que pasó de 80 a 45. Entonces, sí, disminuyó, ¿no? Como dice la pregunta. ¿Y qué cosas disminuyeron de todos los otros parámetros que hay ahí en antes y después de germinar? El almidón, una de las totalmente, ¿no? Porque las demás aumentaron. Entonces, aunque no entendieras por qué, el almidón era la respuesta. Ahora, ¿el por qué? Bueno, porque las
semilla para crecer necesita energía, y esa energía es el ATP que lo obtiene de la respiración celular de compuestos orgánicos, como por ejemplo el desdoblamiento del almidón. ¿Estábamos con eso? Y la segunda era... Porque las semillas germinadas tienen más celulosa que las sin germinar. Ok, entonces vos vas y decís, ah, sí, hay 5 gramos después de germinar y 2 gramos antes. Y bueno, si la plantita está creciendo, está formando nuevas células, y todas las células vegetales tienen celulosa. Entonces, por eso, bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. Después lo demás es todo también, nada, memoria, los tejidos, que lo han dicho 200 veces. Bueno, los ciclos de vida, realmente una lágrima. Una lágrima, ¿eh? Y eso que les dije, tomé poco solo ciclo de vida. La cantidad de información que faltaba, compárenlo, pues miremos ocho más. Sección animales. La pregunta 1. A ver, habían algunas linitas de más, ¿sí? Para ver qué ponían ustedes, ¿no? Pero igual está todo escrito ahí. En el de la izquierda es un organismo pseudocelómago, ¿sí? Entonces la cavidad que está, la segunda cavidad, la más grande, ¿no? Es el pseudoceloma. La cavidad del medio, ¿sí? La que está como un tubo, ese es el arquenterón, el tubo digestivo. Lo que rodea el tubo digestivo es el endodermo. Esto es para ambos dibujos. Lo que está por fuera de todo ese corte transversal es el ectodermo en ambos dibujos, ¿sí? Y en el de la izquierda, lo que está más oscuro de todos es el mesodermo, porque por eso es un pseudoceloma, porque solo recubre una de las partes, ¿sí? La externa y no la del tubo digestivo. Mientras que a la derecha, ustedes tienen un organismo celomado, ¿sí? Voy a poner cualquier ejemplo de los celomados, ¿no? Y tanto lo que está en oscuro, ¿sí? Como lo que está un poco más clarito, que tiene esta forma así y así, todo eso es mesodermo. ¿Sí? ¿Queda alguna duda con eso? Okay. El huevo amniota, chicos, será acordarse de las partes. ¿Sí? Y obviamente que ¿en qué grupo de organismos surgió esta nueva evolutiva? En coro. ¿Cuál es? ¿Y por qué fue tan exitoso? Que muchísimos no lo contestaron. ¿Por qué fue tan exitoso esta novedad? Porque yo la independencia del agua. ¿Por qué le dio independencia del agua? Porque tenía las estructuras que lo protegían. La cáscara que, más que protegía, ¿qué es importante? El alimento. El alimento también, pero ¿qué otra cosa? Para lo terrestre, porque para lo acuático el alimento también es importante. Se había solidificado el huevo. ¿Solidificado? No, o sea, era de los anfibios, era un huevo blando, y de los reptiles era un huevo duro. Sí, ¿por qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué piensa en sentido común? Sí, lo protege un poco más, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no es la función principal. Piensen por qué los anfibios no conquistaron completamente el medio terrestre y los reptiles sí. porque los anfibios tienen un estadio gradual que necesitan
Olvídate de eso. Pensá en el adulto, ¿no? Nadie Por acá. no sé, por la respiración, se me ocurre. No, chicos, es para evitar la deshidratación. Esa es la real conquista al medio terrestre. Evitar que el embrión se deshidrate totalmente. Además, bueno, tiene alimentos, ¿sí? Además, bueno, tiene estructuras membranosas que lo protegen más. Pero es principalmente la deshidratación. Bueno, las otras cosas que vienen son todas de memoria, La pregunta 8, no sé cuántas personas, pero habían algunos que confundían, me ponían sistema, nivel de organización, órganos y sistemas. A ver, o es órganos o es sistemas, porque sistemas es sistemas de órganos, ¿no? ¿El cuadro? El cuadro comparativo. Sí, no, las otras las pasé porque son todas de porque memoria. pasa del 7 al 11, tengo 7, No, después vuelvo a repetir 7. Ah, sí, me equivoqué, bueno. Por ejemplo, en la página anterior, en la 14, hace hasta el 8. Ay, sí, estaba Y después vuelve hasta el 7 de nada, sí, perdón. 6, 8, 6 y 7. Bueno, si tienen alguna duda de esos choices, me dicen, pero es todas las notas. Entonces estoy en el cuadro comparativo, ¿sí? Creo que es la 9, ¿no? Sí. Si no, no importa, estoy en el cuadro comparativo. Bueno, entonces, los niveles de organización son celular, tisular, órgano y sistemas de órgano. ¿Sí? Esos son. Después, la cavidad corporal, algunos lo hicieron bien, otros no. Por un lado está el arqueoterol o el tubo digestivo, que es la primera cavidad corporal, ¿sí? Y segundo, celoma, si hay. ¿Tá? Si no hay celoma, no se pone acelomado, porque acelomado es un animal que tiene mesodermo, pero no tiene cavidad, ¿sí? Distinto a un nidario, por ejemplo, que tiene ectodermo y endodermo, ¿sí? Pero no tiene el mesodermo, uno no le va a decir que es acelomado. ¿Estamos? Después, tenían que decir, porque yo preguntaba, y tipo, si era deuterostomado o protostomado, ¿sí? O podían decir quisocelomado o heterocelomado. También, esos son como detalles que me parece que, o por hacerlo rápido o por no leer bien, algunos, estoy segura que lo sabían, y no lo pusieron. Después, las características típicas, únicas, tienen que ser típicas, únicas, no me pueden poner, qué sé yo, unos cuantos pusieron platelmintes en características gusanos chatos. A ver, gusano chato es el nombre informal que se le da a los platelmintes. ¿No? O, por ejemplo, en nidarios, como ejemplo pusieron medusa. No, la medusa es una de las fases que tienen las distintas clases, ¿sí? Si ustedes quieren hablar de anémonas, ponen anémonas, si quieren hablar de otra cosa, ponen otra cosa. Agua viva, estaría mejor, ¿sí? Pero la medusa es una fase, no es un ejemplo. Y después, bueno, escamas duras. En reptiles se llaman coriáceas. En los condriches se llama placoides, ¿sí? Pedí dos aquí pequeños ejemplos, ¿no? Entonces, tienen que usar los tecnicismos correspondientes. Bueno, en la 11, donde se pide lo de la respiración, todos más o menos contestaron bien, pero no dicen, no comparan, digamos, los dos sistemas entre sí. Digamos, si es cutáneo, por ejemplo, bueno, el intercambio gaseoso se hace a través de la piel,
Si es pulmonar, el intercambio gaseoso se hace entre el aire de los alvéolos y los gases de la sangre, ¿sí? Etcétera. Si es traqueal, se hace entre el aire que viene por las traqueolas y las células directamente. Entonces, ahí me parece que muchos, no sé si no lo leyeron o no lo sabía. El 12 me llamó la atención porque ninguno habló de la diferencia entre los prototerios, los metaterios y los esterios en cuanto a las aperturas que tienen hacia el exterior. Yo lo puse. ¿Ah, vos lo pusiste? Bueno, bien, entonces casi nada. Pero bueno, es un detalle. La 12 era una pregunta donde algunas cosas yo las había dado en la teórica y otras las tendrían que haber leído ustedes. Yo, por ejemplo, les comenté que una manera de adaptarse a situaciones de alta deshidratación era utilizar el agua metabólica, ¿no es cierto? Otros les dije es tener asas de Henle o tubos contorneados distales y proximales en el riñón súper largos para reabsorber la mayor cantidad de agua. Después, no me acuerdo si les mencioné lo de las glándulas de la sal, pero creo que sí, en los animales del desierto, ¿sí? Y después en los animales, si no se lo mencioné, mi intención era que lo leyeran, ¿sí? Y en los de mar, ¿sí? Hay, por ejemplo, una estrategia que es la de aumentar la concentración de sales en la sangre para que se vuelva hipertónico respecto al medio. ¿Sí? Entonces, de esa manera no entra el agua. Bueno, vamos a ecología. Ecología, más o menos estuvo bien. Hay gente que yo les dije, si alguien se equivoca entre esto y esto, les voy a anular la sección, no lo hice porque me ganó bastante bondad, pero hay gente que sí, que confunde el calentamiento global con el agujero en la capa de ozono. A ver, son dos cosas distintas, chicos. Que las moléculas CFC, que son las que liberan el cloro en la estratosfera y generan todo ese problema que lleva a que el ozono se pierda. Que esa molécula tenga la capacidad de absorber los rayos infrarrojos y por lo tanto sea un gas con efecto invernadero, no quiere decir que los dos tipos de impactos sean lo mismo. Calentamiento global tiene que ver con que se acumulan muchos gases alrededor de la atmósfera que tienen la capacidad de atrapar el calor. ¿Sí? Muchos más de los que normalmente existieron siempre. Entonces eso produce el aumento de la temperatura. Y el agujero en la capa de ozono es cuando el ozono se destruye por acción del cloro que se libera de los CFCs. Y ahí entonces ingresan los rayos ultravioletas, que no sé, me pusieron de todo en las consecuencias, ¿no? Y la consecuencia principal era que es mutagénico, ¿no es cierto? Bueno, el mecanismo de cómo la molécula de CFC puede destruir la molécula de ozono, de todo hubo. Si quieren saber los puntajes específicos de algo, me lo dicen porque yo tengo ítem por ítem los puntajes, Perdón que no lo dije, pero cualquier duda me lo pregunto. Bueno, lo de las pirámides, todo bien. Bueno, lo de los gráficos, no sé si era la pregunta 6, ¿no? El exponencial y el logístico. Nadie me dio la función matemática, ¿sí? ¿Cuál era? Tontería. No sabía qué era. Delta n igual a r por n, en el caso de la exponencial, ¿sí? O de n de t si es derivada, ¿no es cierto? La derivada
de n en el tiempo es igual a la tasa intrínseca de crecimiento por el tamaño poblacional. Y en la logística es R por N también, pero con el factor de densodependencia, K menos N sobre K. ¿Sí? Y muchos interpretaron, a ver esto que decían, ¿qué situación representa? Y me empezaron a hablar de que creció rápido, de que esto, de lo otro. No, lo que representa es una situación donde hay recursos infinitos, la exponencial, versus en la logística donde hay recursos limitados. ¿Sí? Yo no les pedí que me expliquen qué significa ser, no sé, que viene asociado a un crecimiento exponencial. ¿Sí? Bueno, el del mulleriano, el batesiano. Porque el nombre estaba entre que no me acordaba cuál era cuál. Claro, pero a ver, si yo tuviera que elegir, yo sería mulleriano. ¿Por qué? Porque no quiero, digamos, en el batesiano, si yo soy la venenosa, yo pago el costo del aprendizaje del predador. En cambio, si soy mulleriano, hay varios otros como yo que son venenosos y ellos también pierden individuos, ¿no?, de sus poblaciones para entrenar al predador. Entonces, prefiero toda la vida compartir el costo de la producción del veneno con otros. Entonces, por eso se elegía el mulleriano. Después, en la siguiente, era una cuenta, simplemente. ¿Sí? Ustedes tenían que saber, y esto lo contra ensanticé en la teórica, ¿sí?, que de toda la energía que llegaba a la planta, el 0,1% se transformaba en productividad primaria bruta. Y de ahí pasaba un 10% a través de la cadena trófica. Si hacen esa cuenta a partir de 2500, la respuesta correcta era la, por lo cual, La D menor. la No sé. a ver, No tiene sé si la C, yo que puse la D y ser es 0,1, si es 2500, es 50. Sí, tiene que ser la C. Exactamente. ¿Alguien me corrige mal? No. Ok. Yo tenía entendido que era el 1%. Claro, yo también tenía entendido que era el 1%. No, 0,1. No, anoté Yo mal. pensé que era 1, 0,1. Sí, yo igual. Que iba bajando un orden de magnitud a través de la trama trófica. Claro. No. Ni yo ni los libros. No, está bien. Solo que no quedó claro. Bueno, la 10 más o menos todos la contestaron bien. La 12 también la contestaron bien, pero tienen problemas nuevamente, ¿no? ¿No es Con la competencia? hipótesis. ¿Cómo? ¿No es competencia Sí, que uno le gana al otro? competencia, sí. ¿Cuál es la 12? Ah, ¿qué opciones en el tiempo colectivo? No, estaba en la 13. ¿Cuál querés saber? No sé. La de los paramecios estoy. Yo no sé si tengo La los 13. mismos números. Sí, No. la 13. Si hay algo antes que quieran saber, me dicen, ¿eh? Yo porque me parece que es como muy obvio. No, sí que quedó claro. ¿Perdón? No, mi explicación se ve que no quedó clara. Quise poner la competencia. Fíjate, ¿no? No, no, Yo está bien. corregí algo mal, pero. A ver, lo que además tienen que, más allá de la hipótesis, que les cuesta un huevo formularla, ¿no? Indique sus resultados y conclusiones. De repente se van directamente a explicar el gráfico donde están creciendo juntos. No se toman ni un minuto para explicar qué pasa con los controles, cuando crece cada uno por separado. Porque ahí es donde también ustedes tienen que notar que Caudatum tiene menor crecimiento poblacional. Llega a un K menor que el de Aurelia, aún creciendo solo y teniendo todos los recursos a su disposición. ¿Sí? Entonces eso era parte también de lo
que tenían que analizar. Y la hipótesis, bueno, la hipótesis es, en condiciones de recursos limitantes, ambos parámetros compiten. O podrían, creo que alguien dijo, lo puse bien, Aurelia es mejor competidor que Caudato, como hipótesis. Y está bien, eso, si la lógica de todo lo que desarrollan está bien, sí, podría haber sido una hipótesis esa también. ¿Sí? Pero después todo tiene que tener su relación, según cómo plantean la hipótesis van a decir la conclusión también, ¿no? Oh, el del cuadradito se los había sacado porque me dio cosa con el cero. Y el último, no lo tengo, pero me acuerdo que era de los pinzones, ¿no es cierto? No, los ratones. Endogámicos. Ah, de los ratones. Sí, los ratones, los pinzones. Al de los ratones y la sequía era. No, no, de los ratones que crecen en endogamia y no endogamia. Y los ponen. Ah, los endogámicos y los no endogámicos. Ok. Y se veía que habían como fluctuaciones en el tiempo, ¿no? Y se mostraba, era la proporción de sobrevivientes, ¿era algo así? Ok. Y hay siempre la curva de los no endogámicos, está por arriba de la curva de los endogámicos, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? No, había que escribir una predicción, analizar los resultados y la conclusión. Después justificar qué estrategias usaban. Bueno, análisis de resultados es lo que acabamos de decir recién. La hipótesis que plantea el experimentador, ¿cuál es? ¿Bien? Los ratones de patas blancas, Peloricus, Leucopus, no endogámicos tendrán la ventaja de supervivencia sobre los ratones endogámicos en la naturaleza. Eso, por ejemplo, es la predicción y no es la hipótesis. ¿Sí? Yo bajo, tendría la pregunta, la voy a reformular, porque justamente lo que ponen como hipótesis no es una hipótesis, porque la hipótesis es los ratones no endogámicos tienen altos niveles de supervivencia. ¿Sí? Yo hago un experimento y contra y tengo que compararlo contra algo para decir que tiene altos niveles de supervivencia. Yo hago un experimento con otros que sí son endogámicos, que yo asumo que van a tener menores niveles de supervivencia. Entonces digo, bueno, si los crío a unos y a otros, los libero y después los trato de recapturar, voy a ver que hay muchos más de los no endogámicos que de los endogámicos. ¿Sí? Y esa es básicamente la conclusión. La endogamia, alguien muy bien me puso, no sé quién, que la endogamia lo que hace es resaltar enfermedades, ¿no? Lo que hace, muy bien, porque eso, la endogamia, al cruzarse familiares entre sí, digamos, lo que hacen es poner en homocigosis un montón de características que son recesivas y muchas de ellas son enfermedades que en general están ocultas porque están en estado de heterocigota. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a... Después lo voy a buscar o me lo van diciendo la parte de microevolución. ¿Alguien o metal parcial o ¿Microevolución? no voy? No, el de Denis, porque vos lo tenés que recuperar. Ella la no lo tiene que recuperar. Puede estar menos. Ah, igual no lo existe el primero, pero vamos a ver este tema.
Y si pierden la materia entera por esta sección, porque es recuperatorio de recuperatorio, entonces tenemos el primero, tenemos una población de hámsters que tienen B mayúscula, con pelaje negro, y el B chica, pelaje gris. ¿Sí? Dice que la población está en equilibrio y el alelo dominante, el dominante alelo, tiene una frecuencia de 80%. Bien, alelo dominante, ¿qué letra es el Harvard? P. Entonces, de acá deduzco que P es 0,8, porque siempre se expresa en proporción de 0 a 1, ¿sí? Si yo ya tengo P, como P más Q es igual a 1, ya sé entonces de acá que Q es igual a 0,2. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Coño. Entonces, utilizando el cuadro de Punnett, indique las cruzas que se producirán en esta población. Como está en equilibrio Hardy-Weinberg, una de las asunciones es que todos los apareamientos son al azar. Entonces, si yo tengo organismos B grande, B grande, tengo organismos B grande, B chica, tengo organismos B chica, B chica, que son las tres posibilidades, ¿no? Todos se van a cruzar con todos. ¿Sí? Está. Ok. Pero, como es un problema de genética de poblaciones, yo les decía que ustedes cuando hacen las gametas tienen que agregarle la frecuencia relativa de esas gametas, ¿no? Entonces, este va a producir solo B grande, este va a producir B grande y B chica. Gametas estoy hablando, ¿no? Tipos de gametas. Y este va a producir B chicas. Entonces, hago el cuadro de Punnett. B grande, B chica, B grande, B chica. Y a B grande le asigno su frecuencia relativa. ¿De cuánto es? 0,8. Lo mismo acá. A B chica, 0,2. Este con esto, ¿cuánto da? 0,64, ¿no? Este con este da 0,4. 0,04. Sí. ¿Sí? 0,1. Sí. Y 8 era 16, ¿no? 0,16. Esto era lo que yo quería en el punto A. No tengo las respuestas, entonces no sé cuánto valía cada cosa. Si la Yo necesito. hice que atrás a algunas cosas así Yo por ejemplo hice esa parte, pero la parte en la del cuadro de Punnett no puse las frecuencias. Entonces lo que yo hice fue cruzar las gametas que me daba heterocigotas, no puse frecuencias y a mí me puso 0,2. Bueno, pero no, vos tenés 0,5 por lo que hiciste atrás. Sí. Yo no llegué a interpretar cómo llegar a hacer el cuadro de Punnett, pero Bueno, ahora lo entendés. sí. Es un problema porque yo no puse encima el puntaje. Si quieren esos detalles, voy y busco la respuesta en el laboratorio. Tengo un puntaje por puntaje. Bueno, después si llegamos, lo buscamos. Bueno, entonces dejémoslo así. La segunda parte dice: indique las frecuencias de genotipos y fenotipos de la F1 que se obtendrán de esas cruzas. Entonces, Eso me perdí. ¿están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Frecuencias de genotipos. ¿Cuánto van a ascender y cuánto van a seguir? Frecuencias de genotipos. ¿Cuántos Ah, genotipos genotipos. posibles hay? 3. ¿Cuáles son? Homocigota. Homocigota dominante. Este, B grande,
A grande, B chico. B grande, B chica, B grande, B chica. Homocigota recesiva. O sea, la misma respuesta está acá. ¿Sí? Ustedes tienen una frecuencia, no sé si lo piden porcentaje, lo quieren. No, dice que la frecuencia. Bueno, es de 0,64 para homocigota dominante, si lo ponían en porcentaje, 64%, acá también 0,04 o 4%, y acá suman estos dos, 0,32. ¿Sí? Eso es de los genotipos. Y después, ¿qué dice? De los fenotipos. Y los fenotipos, bueno, pues suman. Estos tres tienen el mismo fenotipo. ¿Sí? Entonces 0,64 más 0,32 les va a dar, creo que era 96 o algo así. Y el 4% van a ser los grises. No es difícil. No, sí, yo no me molesté por 25 porque como no había puesto las frecuencias, no había multiplicado las frecuencias, puse todo en unidades. Me daba 1, B grande, y me puse 2 heterocigotas y 1 en vez de poner frecuencias. Está bien, pero vos tenés que pensar que estás en genética de poblaciones ya. Sí. Donde lo que importa es todos los individuos que hay y que contribuyen con sus genotipos al acervo génico de la población. Ya no importa un individuo, importa el conjunto de individuos de la población. ¿Sí? Bueno, después, además ustedes vieron que yo les tomé el mismo. ¿Se dieron cuenta? No, ni se dieron cuenta. Sí. Era exactamente la misma sección que habían hecho la primera vez. No, yo no. Y les había ido tan mal que dije, yo tomo La verdad que no me acordaba, no me acuerdo que hicimos en el primer parcial. Bueno, Es que es tan grande, tan largo que no. bueno. Esto de Lamarck, Darwin y el neodarwinismo, por favor. Primero, no quiero palabras claves sueltas. O sea, quiero una relación con el enunciado. Si yo estoy pidiendo cómo se genera la resistencia a los insecticidas, la respuesta tiene que estar en relación a eso. ¿Sí? No me tienen que hablar de herencia de caracteres adquiridos, impulso a la perfección, así suelto. No. Bueno, en el caso lamarckiano, todos los insectos al principio no eran inmunes al insecticida, entonces se fueron dando cuenta y empezaron a esforzarse, ¿sí?, por ser resistentes, especialmente por el impulso que suelen tener hacia la perfección y a la resolución de problemas, y esto lo fueron haciendo en cada generación, de tal manera de que lo que adquirían en una generación pasara a la generación siguiente. Entonces la resistencia al insecticida que se iba ganando en cada generación iba aumentando de generación en generación hasta que todos llegaron a ser resistentes. Esa sería una explicación lamarckiana, ¿sí?, que tiene todos los componentes que Lamarck hace énfasis. Si yo hablo de una explicación darwiniana, ahí primero tengo que partir, como decía Darwin, la descendencia con variación. O sea, van a haber insectos que sean inmunes, van a haber insectos que no sean inmunes, y van a haber insectos que son más o menos inmunes. Entonces, una vez que se pone la presión de selección, que es el insecticida, porque el insecto podría ni saber si es inmune o no inmune, ¿sí?, lo sabe frente a la presión de selección fundamental, la presión de selección, que es el insecticida. Algunos insectos van a estar adaptados y otros no. Los que van a estar adaptados son los que son inmunes. Esos sobreviven y esos dejan más descendencia, o dejan descendencia si los otros mueren totalmente.